A principios de la década de 1900, una joven llamada Dorothy Eady hizo lo imposible, 2 veces. Primero regresó de entre los muertos. En segundo lugar, cuando regresó, volvió con los recuerdos de una sacerdotisa del antiguo Egipto. Parecía que de alguna manera se había hecho consciente de una vida pasada diferente. ¿Pero cómo? Bueno, esa pregunta y muchas más de un calibre igualmente extraño se explorarán en este video, mientras revisamos algunas de las historias de reencarnación más locas del mundo real. Cuando nació en Londres en 1904, la historia de Dorothy Eady realmente comenzó cuando tenía 3 años. Como la mayoría de los niños, le gustaba jugar sin preocupaciones en el mundo, hasta que un terrible accidente cambió su vida. Un día, Dorothy se cayó de cabeza por un tramo de escaleras en su casa, lo que la hizo perder el conocimiento y dejar de respirar. Con Dorothy totalmente inconsciente, el médico de la familia la declaró muerta poco después de su llegada. Sin embargo, después de que se fue, los padres de Dorothy recibieron una llamada directamente a la casa. ¿Por qué? Porque su pequeña había vuelto a despertar, viva y sana, solo que lo que no sabían era que Dorothy ya no era la misma niña. Comenzó a hablar con acento extranjero y rogaba constantemente a sus padres que la llevaran a casa, a un hogar diferente que no podía describir. Sus padres estaban desconcertados y era comprensible, pero la extrañeza apenas estaba comenzando. Un día, mientras examinaba los artefactos en una exposición egipcia, Dorothy señaló una imagen del templo de Seti I, un faraón de la dinastía 19 de Egipto y padre de Ramsés el Grande. Ella insistió en que había vivido en ese templo, e incluso llegó a señalar los jardines ahora desaparecidos que solían florecer allí. Pero Dorothy tenía solo 4 años. Sus padres asumieron que esto era simplemente la imaginación hiperactiva de un niño. A medida que Dorothy crecía, su fe insistente en su vida pasada la llevó a situaciones incómodas. Una de ellas incluida la prohibición de asistir a eventos de la iglesia católica local después de que ella comparó verbalmente el cristianismo con la religión del antiguo Egipto, que el sacerdote local determinó que era una declaración blasfema. Al dejar la escuela a los 16 años, realizó estudios a tiempo parcial en un instituto de arte en Plymouth, donde se unió al grupo de teatro. Allí interpretó a la diosa egipcia de la luna, Isis, en el escenario, un papel que le trajo recuerdos de su supuesta vida anterior. Ahora alegando ser la reencarnación de una niña llamada Ventrishet, Dorothy comenzó a hablar sobre el conocido Seti I en el templo mientras se desempeñaba como sacerdotisa de Isis, y como poco después quedó embarazada. Dado que era una ofensa capital para una sacerdotisa estar encinta, la aventura de Ventrishet con el rey finalmente resultó en su desaparición. Es una gran historia, claro, pero ¿había algo de verdad en ella? Bueno, a los 27, Dorothy se casó con un egipcio, Emam Abdel Meguid, y se mudó a Egipto con él, poniendo en movimiento la parte más intrigante de su historia. Aunque el matrimonio de la pareja se vino abajo después de solo 2 años, Dorothy decidió quedarse en Egipto, donde crió a su hijo llamado acertadamente Seti, y trabajó ayudando a los arqueólogos en sus estudios. Pasó muchas noches sola en la Gran Pirámide de Giza y le gustaba colocar ofrendas en los pies de la Esfinge. Cuando tenía 50 años, la historia de Dorothy ganó un inesperado impulso de credibilidad, mientras trabajaba junto a excavadores en Abidos. Poco después de llegar al templo de Seti I, Dorothy ayudó a localizar las ruinas de los jardines perdidos, que había descrito hace tanto tiempo. Es más, el inspector jefe del Departamento de Antigüedades de Egipcio quedó impresionado cuando probó las afirmaciones de Dorothy al describirle una serie de pinturas murales dentro del templo Seti I. A pesar de que ninguna de las pinturas ni las descripciones de sus ubicaciones o apariencias se hicieron accesibles al público, incluida Dorothy en ese momento, Dorothy identificó correctamente las ubicaciones de cada una. Loco, ¿cierto? La deficiencia de este informe es el hecho de que nadie más además del inspector había presenciado la identificación. Además, habiendo entrado escondidas en las pirámides antes, ¿quién puede decir que Dorothy no se coló también en el templo? Algunos escépticos sospechan que Dorothy de alguna manera obtuvo acceso a materiales inéditos y los usó para engañar a la gente. Después de todo, trabajaba para el Departamento Nacional de Antigüedades, pero eso aún no explica su descubrimiento de los jardines perdidos ni los cambios repentinos y drásticos, incluido su acento después de su experiencia cercana a la muerte a los 3 años. Incluso si sufrió una lesión cerebral que los médicos de alguna manera no pudieron detectar, más adelante las afirmaciones de sus padres sobre su nivel imposible de conocimiento del antiguo egipcio siguen siendo difíciles de explicar. Es decir, si las afirmaciones fueran precisas. Algunos escépticos han argumentado que los padres de Dorothy pueden haber dado demasiada importancia a la fascinación de su hija por Egipto, enviándola involuntariamente por una espiral de creencias falsas y posiblemente borrando sus propios recuerdos de su infancia. Después de todo, el antiguo egipcio era un tema candente a principios del siglo XX, por lo que no está fuera de lo posible que las peculiaridades de Dorothy fueran simplemente el producto de una intensa obsesión subconsciente con la cultura popular de la época.
Pero independientemente de que sus afirmaciones fueran realmente correctas o no, Dorothy pasó el resto de sus días en Abydos, ofreciendo una asistencia invaluable a los arqueólogos. Murió esta vez de verdad en 1981 a los 77 años, en el mismo lugar que había soñado desde su primera infancia. El poder de las estrellas. Para la mayoría de la gente, ser el cantante principal de una banda es bastante bueno en sí mismo, pero para Sherry Lee Laird, ser vocalista principal de la banda de rock canadiense Pandamonia está lejos de ser lo más emocionante de ella. Cuando Sherry tenía 12 años, se preguntaba en voz alta sobre la marca de belleza sobre su labio, cuando su tía comenzó a cantar una canción. Sherry, curiosa, preguntó cuál era la canción, y su tía reveló que era "Los diamantes son los mejores amigos de una chica", como lo canta Marilyn Monroe en la película Gentlemen Prefer Blondes. Sherry no tenía idea de quién era Marilyn Monroe, pero escuchar su nombre pareció desencadenar algo en la mente de Sherry. Después de ese fatídico momento, Sherry comenzó a experimentar sueños vívidos y recuerdos en los que experimentó fragmentos de la vida de Monroe. En estas visiones, Sherry era Marilyn, y a lo largo de los años, estas experiencias dejaron a Sherry convencida de que estaba reviviendo recuerdos de su vida pasada como estrella. Estas visiones a menudo incluían los momentos inmediatamente anteriores a la muerte de Marilyn Monroe, lo que aterrorizó a Sherry. Después de que estas visiones se volvieron lo suficientemente graves como para que Sherry tuviera una corta estadía en un hospital psiquiátrico, sin nadie a quien acudir en 1998, Sherry finalmente le envió un correo electrónico a Adrian Finkelstein, un autor de California con estudios en psiquiatría. De 1977 a 1980, Finkelstein había realizado un estudio de investigación que incluía más de 700 sesiones de regresión con voluntarios, que implicaba hipnotizar a sus sujetos para recordar sus supuestas vidas pasadas. Con la noticia de que los estudios de Finkelstein llegaban hasta Canadá, Sherry tenía esperanzas. Durante una de sus sesiones anteriores, Finkelstein le preguntó a Sherry en estado de hipnotización sobre la noche del 4 de agosto de 1962, cuando Marilyn falleció trágicamente en su casa en Brentwood a los 36 años. Sherry insistió en que nadie más había estado involucrado en su fallecimiento, y que Marilyn simplemente no pudo continuar después de que el presidente John F. Kennedy rompió su romance, y descubrió que podía responder cientos de preguntas sobre la vida de Marilyn. Algunos de estos, como poder identificar correctamente las tías maternas de Marilyn en una fotografía, habrían necesitado un experto total para responder, pero no alguien con el conocimiento consciente casual que Sherry supuestamente tenía. Finkelstein también señaló similitudes entre los patrones de voz y escritura de Sherry y Marilyn, y lo más notable de todo, la apariencia. Hizo que Sherry se hiciera pasar por Marilyn para algunas fotos que luego usó en su libro Marilyn Monroe Returns: The Healing of a Soul, y es bastante difícil negar el parecido. Pero a pesar de estas similitudes, en el campo de la psiquiatría, las sesiones de regresión a vidas pasadas no se consideran científicamente legítimas. Los críticos dicen que el proceso puede llevar a que los pacientes tengan recuerdos falsos, a menudo como resultado de sugerencias intencionales o no intencionales del hipnotizador. Dicho esto, incluso después de que se diera cuenta de esto, Sherry permaneció convencida, tan convencida de hecho que ni siquiera se inmutó cuando Finkelstein sugirió que la propia hija de Sherry, Kezia, era la reencarnación de la madre de Marilyn, Gladys Baker. ¿Huele una secuela en proceso de Finkelstein? Al ritmo en que está resucitando muertos, debería cambiar su nombre a Frankenstein. Volador alto. Nacido en 1998 en San Francisco, California, James Leininger estuvo obsesionado con los aviones desde muy joven. A la edad de 2 años, conocía a muchos modelos por su nombre y a medida que su obsesión crecía, comenzó a tener pesadillas recurrentes sobre chocar un avión de combate de la Segunda Guerra Mundial. Cuando era un poco mayor, James le dijo a sus padres que el piloto de sus pesadillas también se llamaba James, e incluso le dio un nombre al portaaviones del que había despegado su yo soñado, el USS Natoma Bay. Toda una imaginación de la infancia, ¿no? Bueno, las cosas comenzaron a ponerse raras cuando James comenzó a mostrar un conocimiento aparentemente imposible sobre aviones, como poder identificar características técnicas muy específicas, como dispositivos de almacenamiento de combustibles conocidos como tanques de caída por su nombre. Sus padres empezaron a preguntarse dónde había obtenido este conocimiento técnico, especialmente porque nunca le habían mostrado programas de televisión o libros relacionados con los aviones. Desconcertados por la precisión del conocimiento de James, sus padres sintieron curiosidad y comenzaron a buscar las cosas que James mencionó. Después de revisar los registros de la Segunda Guerra Mundial, se sorprendieron al descubrir que el tema de los sueños de James se alineaban fuertemente con un piloto real de la Segunda Guerra Mundial, llamado James Houston, que había estado estacionado en un portaaviones llamado increíblemente el USS Natoma Bay. Al igual que en los sueños del pequeño James Leininger, James Houston había muerto a tiros en el aire sobre Iwo Jima, una isla de Japón durante la guerra.
En 2009, los Leininger lanzaron un libro promocionando a James como un caso real de reencarnación, titulado Soul Survivor. Y aunque probablemente crean sus propias afirmaciones, un escéptico puede encontrar algunos agujeros en la historia. En primer lugar, la evidencia de los Leininger es anecdótica, lo que significa que, aparte de los padres de James, nadie más experimentó las afirmaciones de James. Además, según los informes, la madre de James se acercó a Carol Bowman, una autora especializada en niños reencarnados, para pedirle consejos sobre cómo sacar los recuerdos de vidas pasadas de su hijo con la esperanza de detener sus pesadillas. Bajo la guía de Carol, es posible que ellos estuvieran alimentando inadvertidamente a James con ideas que querían que recordara, después de que sus sueños iniciales más vagos inspiraron la idea de que pudo haber reencarnado. En cuanto al conocimiento técnico de James en aviones, es posible que lo haya visto en televisión sin que sus padres lo supieran. ¿Pero qué piensas? Si crees que James se reencarnó, presiona el botón de me gusta. Si eres escéptico, presiona el botón de suscripción. De cualquier manera, con contenido fascinante como este publicado en Sorprendente, no te lo puedes perder. Regreso real. En 2019, el presentador de televisión australiano David Campbell levantó algunas cejas cuando en un artículo para Stellar Magazine afirmó que su hijo era la reencarnación de la amada y fallecida de la realeza británica, la princesa Diana. Aparentemente Billy, de 4 años, solía hacer el reclamo él mismo. Todo comenzó cuando alguien le dio a la mamá de Billy una tarjeta de agradecimiento con la princesa Diana en ella. Cuando Billy lo vio, a pesar de no saber el nombre de Diana, anunció con orgullo que era él, cuando solía ser una princesa. Entonces, un día, en medio de una conversación con un amigo escocés de ellos, Billy comenzó a hablar sobre su princesa Diana de vidas pasadas, visitando un castillo en Escocia. El castillo se destacó en la memoria de Billy porque expresó que tenía unicornios, aunque aquí es donde todo se vuelve loco. En Escocia hay un lugar llamado Balmoral Castle, que es una casa de vacaciones propiedad de la familia real británica, y en realidad era frecuentada por Diana. Lo más extraño de todo esto es que está adornado con unicornios. En otro incidente, Billy insistió en que cuando era una princesa solía tener un hermano llamado John. Efectivamente, Diana en realidad tenía un hermano pequeño, John, quien, aún más extraño, falleció un año antes del nacimiento de Diana. Con tan pocas personas al tanto de la existencia de John, era desconcertante cómo Billy acababa de mencionarlo como si fuera de conocimiento general. Lo más espeluznante de todo fue el día en que la mamá de Billy le mostró una foto de Diana, lo que lo llevó a recordar el día en que escuchó sirenas y dejó de ser una princesa. ¿Podría Billy haberse referido a la presencia de ambulancias y autos de la policía en el lugar fatal del accidente de Diana en 1997? Bueno, dado que David y Lisa son los únicos testigos de cualquier afirmación de Billy, todo depende de cuán precisa sea su historia. Si dicen la verdad, ¿podrían estos incidentes ser coincidencias o simplemente suerte ciega? Si realmente es solo suerte, entonces espero que Billy esté considerando una carrera en el póker, porque acaba de obtener una escalera real. Barbro Anna. Nacida en 1954 en Suecia, Barbro Karlen nunca fue como otras niñas de su edad. Curiosamente, según sus padres, cuando pudo hablar, insistió que la llamaran Anna. Sus padres, por supuesto, seguían llamándola por su nombre real, pero pocos sabían que los intentos de Barbro de cambiar su nombre eran solo el comienzo. Mientras Barbro aprendía a escribir constantemente, compartía recuerdos de una vida anterior y parecía tan convencida de ellos que sus padres la hicieron evaluar por un psicólogo. Los recuerdos de Barbro a menudo incomodaban a la gente, ya que además de hacer que ella negara que sus padres eran sus verdaderos padres, incluían visiones perturbadoras de hombres corriendo por las escaleras de la casa de su vida pasada y arrebatándola a ella y a su familia. Pronto aprendió a guardarse estos recuerdos para sí misma hasta que un día, cuando Barbro se quedó incrédula, después de que su maestra le contara la verdadera historia de una niña que había vivido en Ámsterdam durante la Segunda Guerra Mundial. Una niña cuya historia parecía mucho a los misteriosos recuerdos de Barbro. Una chica llamada Anna Frank para ser precisos, que es por supuesto actualmente famosa por su diario publicado posteriormente, que relata su trágica vida interrumpida por las fuerzas fascistas alemanas. La superposición entre la historia de Anna Frank y los recuerdos de Barbro era demasiado grande para ignorarlas. Entonces, a los 10 años, Barbro viajó a Ámsterdam con sus padres, donde la famosa casa de Anna Frank marcó una de sus paradas. Cuando llegaron, Barbro notó rápidamente que habían cambiado los pasos de afuera, y al entrar en la habitación en la que Anna se había quedado, Barbro se asustó por las fotos que faltaban en la pared. Cuando un empleado confirmó que de hecho había fotografías en esa pared que fueron retiradas para evitar robos, esto fue lo único que necesitaba la madre de Barbro para creer en las locas afirmaciones de la reencarnación de su hija. La madre de Barbro estaba tan convencida que incluso organizó una reunión con el primo en vivo de Anna Frank, Buddy Elias. En el momento en que Barbro y Buddy se vieron, se abrazaron y lloraron.
Body reconoció una conexión innegable entre ellos y siguieron siendo amigos cercanos hasta que Body falleció en 2015. La historia de Barbara es ciertamente un caso desconcertante, pero de nuevo el diario de Anna Frank fue publicado en 1947, lo que significa que la historia de la niña posiblemente podría haber encontrado su camino, a través de una conversación o de otra manera, en la joven cabeza de Barbara. Dado que ella nació en 1954 y la pequeña Barbara, habiendo potencialmente elegido el nombre de Anna al azar cuando era pequeña, podría haberse aferrado inconscientemente a la idea. Pero considerando que no lo sabemos con certeza, dejaré que decida si hay algunas coincidencias o una reencarnación real y en toda regla detrás de la peculiar historia de Barbara. Lejos de casa. Si bien la mayoría de los casos de recuerdos que aparecen misteriosamente que hemos visto hasta ahora giran en torno a personas que parecen haber transferido sus identidades a través de los mares del tiempo, el siguiente se refiere a recuerdos que se mueven a través del espacio. Nacido en 1996 en Volgogrado, Rusia, Boris Kipriyanovich fue apodado un genio antes de que la mayoría de los niños pudieran siquiera decir mamá. No solo supuestamente comenzó a hablar unos meses luego del nacimiento, sino que su madre afirmó que a la edad de 1 año y medio, Boris ya sabía leer, dibujar y pintar. Sus maestros del jardín de niños elogiaron sus habilidades lingüísticas, y a pesar de que sus padres no le enseñaron nada sobre el espacio, hablaba de Marte durante horas y horas. A medida que crecía, su fascinación por el planeta rojo creció hasta tal punto que comenzó a afirmar que era originario de allí y que había renacido en la Tierra. Según Boriska, fue enviado por los marcianos, que han sido casi pero no del todo aniquilados por la guerra nuclear en Marte, para evitar que los humanos destruyan su propio planeta de manera similar. Bastante loco, ¿no? Bueno, hay más. Boriska dice que muchos otros niños de la Tierra fueron enviados desde Marte, todos los cuales son inmortales y dejan de envejecer físicamente cuando tienen 35. Pero quizás lo más extraño de las afirmaciones de Boriska, aparte de otras descripciones que ha dado las naves espaciales y los sistemas de propulsión, se refieren a la historia de la humanidad. Específicamente los antiguos egipcios, según Boriska, estaban estrechamente vinculados con la sociedad marciana. Boriska afirma que la famosa esfinge de Egipto se puede abrir detrás de la oreja, y supuestamente esconde secretos que cambiarán a la humanidad para siempre. El problema es que Boriska no puede recordar cómo se accede al mecanismo de apertura súper secreta. Además de eso, a lo largo de los años, los arqueólogos han realizado extensas investigaciones en la esfinge y nunca han encontrado ninguna evidencia confiable de una cámara interior significativa. Quizás las excavaciones futuras revelen más, pero por ahora depende de nosotros decidir si este pequeño marciano está diciendo la verdad. Mira quién está de vuelta. Sergei Anatolyevich Torov nació en 1961 en la ciudad de Krasnodar, Rusia. A los 18 años se alistó en el Ejército Rojo, donde sirvió durante varios años como sargento y obrero metalúrgico. De regreso al mundo real, mantuvo seguras las calles de su comunidad local como oficial de patrulla, antes de ser despedido en 1989. Al no tener nada mejor que hacer, Sergei centró su atención en los métodos para ejercer influencia psicológica en las personas, porque eso es lo que todos hacen cuando están desempleados, ¿no? Asistió a cursos en Moscú y pronunció su primera predicación desde un pequeño estudio de televisión en Siberia, pero no era una predicción antigua. Sergei, que supuestamente experimentó un despertar espiritual después de recibir un mensaje de Dios, se proclamó a sí mismo como la reencarnación de nada menos que Jesucristo. Supongo que es todo o nada. En el contexto de la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo que significó una nueva libertad de religión, Sergei comenzó a soltar ideas sobre el fin del mundo que se acercaba, lo que cautivó absolutamente a las personas que buscaban un sentido de propósito. Sergei se rebautizó a sí mismo como Vissarion, es decir, el que da nueva vida, y viajó por Rusia para reunir seguidores con su comportamiento tranquilo y carismático. En 1994, Vissarion había establecido una comuna cerca del monte Skaya, en Siberia. En poco tiempo, el Ministerio de Justicia ruso había registrado oficialmente la Iglesia del Último Testamento de Vissarion, que combinaba elementos de la Iglesia Ortodoxa rusa con el budismo y el Apocalipsis, como una organización religiosa legítima. Con el tiempo, unas 5.000 personas se asentaron en la comuna. Era una comunidad tranquila e idílica, o eso parecía. Las cosas comenzaron a tomar un giro oscuro cuando Vissarion comenzó a imponer prohibiciones. La carne estaba prohibida, al igual que toda la proteína animal. Esto se debe a que, según Vissarion, cada vez que se sacrifica un animal, una energía agresiva permanece en sus células, lo que lo hace incomible. Luego se deshizo del azúcar, el aceite vegetal, el té y una gran cantidad de granos. Pero eso no es todo. Se prohibió a los miembros de la comuna buscar asistencia médica, dejando toda curación a las oraciones de Vissarion, y se prohibió a los niños asistir a la escuela. Esto se justificó con el argumento de que, dado el enfoque supuestamente rápido del fin del mundo, la educación no significaba nada.
Sin embargo, a medida que pasaban los años, Visarion hablaba cada vez menos sobre el fin del mundo, hasta que finalmente la gente simplemente se olvidó de él. Aún así no se fueron porque no tenían a dónde ir, pero pocos sabían que su pequeño mundo aislado estaba a punto de desmoronarse. En 2018, funcionarios del gobierno abrieron una investigación sobre el fallecimiento prematuro de 2 bebés dentro de la comuna. Ambos niños habían enfermado de neumonía y todo porque se les prohibió buscar ayuda médica. Después de este descubrimiento se produjo una serie de investigaciones legales, que revelaron delitos que van desde la manipulación psicológica hasta el fraude a la propiedad, el uso ilegal de la tierra y la deforestación. En septiembre de 2020, equipos del Servicio Federal de Seguridad se desplegaron en la comuna, donde arrestaron a Visarion y a los miembros de su consejo más cercanos, por cargos de dirigir inapropiadamente una organización religiosa, con posibles cargos adicionales de daño físico a otros y extorsión. A partir de ahora los líderes permanecen bajo custodia, a la espera de juicio. Supongo que veremos si los superiores de Jesucristo de Visarion pueden sacarlo de esto. Es una cosa de gemelos. Un domingo por la mañana en mayo de 1957, los residentes de la pequeña ciudad de Hexham, Inglaterra, vieron a una mujer conduciendo erráticamente por las calles. Su paseo fuera de control terminó cuando se estrelló contra una pared a lo largo de la acera, lo que provocó la muerte trágicamente prematura de 3 niños que se dirigían a la iglesia. La mujer fue arrestada y los padres de Joanna Pollock, de 11 años, su hermana de 6, Jacqueline, y su amiga, quedaron devastados más allá de lo creíble. Un año después, John y Florence Pollock, los padres de Joanna y Jacqueline, dieron la bienvenida al mundo a un par de gemelos, llamados Gillian y Jennifer. Inmediatamente notaron una coincidencia que alzó las cejas. La pequeña Jennifer tenía 2 marcas de nacimiento, una en la cintura y otra en la frente, exactamente en las mismas posiciones que una marca de nacimiento y una cicatriz que Jacqueline había tenido. Pero eso no fue todo. A medida que las gemelas crecieron, comenzaron a pedir juguetes que sus hermanas fallecidas habían tenido, a pesar de que nunca antes habían visto los juguetes. Y cuando las gemelas empezaron a señalar con familiaridad los puntos de referencia que sus hermanas habían visitado con frecuencia, a pesar de no haberse visitado nunca, sus padres empezaron a enfadarse. Sobre todo porque además de lo anterior, ambas chicas tenían un miedo terrible a los autos. Gillian incluso aumentó el factor escalofriante al acunar la cabeza de Jennifer un día. Y cuando se le preguntó por qué lo estaba haciendo, insistió en que un auto había lastimado a su hermana allí. Los padres de las gemelas pronto estuvieron totalmente convencidos de que Joanna y Jacqueline se habían reencarnado como sus hermanas gemelas. ¿Pero realmente ese fue el caso? Los escépticos señalan que las gemelas podrían haber absorbido mucho conocimiento sobre sus hermanas fallecidas sin siquiera darse cuenta. Después de todo, nacieron un poco más de un año después de la tragedia, cuando la muerte de sus hermanas todavía era una fuerza emocional masiva en la casa Pollock. También está el hecho de que John Pollock siempre había sido un ferviente creyente en la reencarnación. A menudo oraba pidiendo pruebas de que sus hijas pudieran regresar, y cuando Florence quedó embarazada de gemelos, ya estaba convencida de que eran sus hijas perdidas. John y Florence pueden haber estado subconscientemente buscando cosas, ya sea comportamientos, marcas de nacimiento o de otro tipo, para confirmar sus esperanzas, y los gemelos podrían haber internalizado sin saberlo la desesperada creencia de sus padres en la reencarnación. Los recuerdos de sus vidas pasadas de Gillian y Jennifer se detuvieron alrededor de los 7 años, en su mayor parte. En 1981, Gillian, de 23 años, tuvo visiones de sí misma jugando en un arenero en un jardín, cuya descripción encajaba perfectamente con el jardín de la casa en la que vivía la familia cuando la entonces viva Joanna tenía 3 años. Por supuesto, años antes de que naciera Gillian. Gillian seguía recibiendo fragmentos de la vida de su hermana, o sus padres tomaban sus palabras y trataban de hacerlas coincidir con su experiencia con la desesperada esperanza de una señal más allá de la tumba. Bueno, eso te lo dejo a ti. ¿Crees en la reencarnación? Si es así, ¿qué te convenció? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.